Durante más de un milenio, las selvas espesas de Yucatán guardaron silenciosamente secretos capaces de cambiar la historia. Bajo sus raíces, ocultos por capas de tierra y vegetación impenetrable, dormían ciudades olvidadas, templos colosales y objetos rituales creados por una de las civilizaciones más enigmáticas del continente, los antiguos mayas. Lo sorprendente es que nadie esperaba que una obra moderna, un proyecto ferroviario concebido para impulsar el turismo, fuera la clave que despertaría ese pasado enterrado. En 2018 comenzó la construcción del Tren Maya, una megaobra que atraviesa más de 1.500 kilómetros de selva, costa y manglares. Pero lo que debía ser un simple corredor de transporte se transformó rápidamente en una ventana hacia un mundo oculto. Lo que los arqueólogos comenzaron a encontrar debajo de la ruta del tren no solo dejó boquiabiertos a los investigadores, sino que está obligando a reescribir capítulos completos de la historia mesoamericana. Mientras los primeros tramos avanzaban desde Palenque hasta Cancún, aparecían estructuras, artefactos y restos humanos en una cantidad que nadie había previsto. Cada metro excavado revelaba algo nuevo. Cada kilómetro recorría un territorio donde los mayas dejaron huellas que el tiempo jamás logró borrar por completo. El paisaje que rodea la ruta no es menor. La obra cruza ecosistemas majestuosos, selvas tropicales saturadas de vida, cenotes de aguas azul profundo conectados por cavernas subterráneas, manglares milenarios y zonas que aún hoy permanecen casi inexploradas. En estas tierras reinan el jaguar, símbolo absoluto de poder para los mayas, aves sagradas como el tucán y la guacamaya roja, y reptiles que han habitado el lugar desde tiempos ancestrales. Es un entorno donde lo natural y lo espiritual siempre coexistieron. Sin embargo, lo más asombroso no es lo que vive sobre la superficie, sino lo que ha permanecido bajo ella. Allí, enterrados durante siglos, emergieron las huellas de ciudades completas, sistemas rituales complejísimos y miles de vestigios que estaban esperando el momento exacto para salir a la luz. Y así comenzó uno de los descubrimientos arqueológicos más grandes en la historia moderna de México. Conforme avanzaban las obras del Tren Maya, los arqueólogos comenzaron a notar un patrón inquietante. Cada tramo abierto revelaba más vestigios que el anterior, especialmente dos segmentos, el tramo 3, entre Calquiní e Izamal, y el tramo 5, que conecta Tulum con Cancún, se convirtieron rápidamente en los puntos más prolíficos de todo el proyecto. Lo que inicialmente parecía coincidencia terminó convirtiéndose en una auténtica mina arqueológica. En apenas unos meses, los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, documentaron más de 25.000 estructuras, plataformas, caminos ceremoniales, cimientos y fragmentos arquitectónicos, distribuidos en alrededor de 200 kilómetros de recorrido. Una cifra tan descomunal que rebasó cualquier expectativa previa. ¿Por qué tanto en tan poco espacio? Los investigadores explican que esta región era un corredor vital que conectaba antiguos centros urbanos mayas, zonas agrícolas y rutas comerciales que se usaban hace más de 1000 años. Pero lo sorprendente es que muchas de estas áreas jamás habían sido exploradas de manera sistemática debido a su difícil acceso. Ahora, por primera vez, ese territorio oculto quedaba expuesto. A medida que las cuadrillas avanzaban, las capas de tierra iban mostrando muros enterrados, alineaciones pétreas casi perfectas, sistemas de drenaje antiguos y vestigios de edificaciones que, según los expertos, podrían pertenecer a complejos habitacionales, templos menores y espacios ceremoniales hoy cubiertos por la selva. Y estos descubrimientos materiales no aparecían solos. La zona está rodeada por una naturaleza tan poderosa que parece formar parte del relato arqueológico. Selvas impenetrables donde el sonido del jaguar aún retumba en las noches, cenotes cuya profundidad sigue sin ser completamente mapeada, y manglares que han protegido por siglos los secretos enterrados bajo su suelo húmedo. La península funciona como una cápsula del tiempo. Cada raíz, cada piedra y cada cenote conserva fragmentos de una civilización que dominó astronomía, arquitectura, agricultura y rituales espirituales con un nivel de sofisticación que todavía asombra al mundo moderno. Con la apertura del trazado ferroviario, la Tierra comenzó a devolver esas memorias. Y fue entonces cuando aparecieron los hallazgos más reveladores, los entierros humanos, que despertaron nuevas preguntas sobre la vida,
la muerte y las prácticas rituales de los antiguos mayas. Conforme los arqueólogos comenzaron a examinar los vestigios hallados a lo largo de la ruta del Tren Maya, surgió un descubrimiento que transformó por completo la dimensión del proyecto: los entierros humanos. Lo que inicialmente parecía ser un conjunto de restos aislados terminó revelándose como una serie de cámaras funerarias, cuidadosamente planeadas y construidas bajo tierra, con la precisión y simbolismo característicos de la cultura maya. Cada sepultura narraba una historia distinta. Varios cuerpos fueron hallados en posición fetal, una postura profundamente sagrada en Mesoamérica, que representaba el regreso simbólico al vientre de la Madre Tierra. Para los mayas, la muerte no era un final, era un renacer cíclico dentro de un universo espiritual gobernado por energías ancestrales. Otros entierros estaban orientados estratégicamente hacia puntos específicos del horizonte. Muchos de ellos coincidían con la salida del sol durante los solsticios o con la dirección de constelaciones veneradas como las Pléyades. Esto evidenciaba una conexión directa entre la vida del difunto, el mundo terrenal, y la bóveda celeste que guiaba el ciclo agrícola y ritual de toda la civilización. Pero lo más sorprendente eran las ofrendas funerarias. A pocos centímetros de los restos humanos aparecieron vasijas de cerámica finamente decoradas, figurillas rituales, herramientas de obsidiana de corte milimétrico e incluso restos de alimentos cuidadosamente colocados. Estos objetos no eran adornos, eran provisiones para el viaje del alma hacia el Xibalbá, el inframundo maya. En algunos sepulcros, los arqueólogos encontraron piezas de jade, la piedra más valorada por esta cultura debido a su asociación con la vida, el poder y la eternidad. La presencia de jade siempre indica un detalle crucial. Los individuos enterrados poseían una posición social elevada, posiblemente sacerdotes, jefes locales o miembros de linajes importantes. Los hallazgos no se limitaron a entierros. En cuevas profundas y abrigos rocosos cercanos a los tramos excavados, aparecieron pinturas rupestres que ofrecían una ventana íntima al imaginario maya. Representaciones de rituales agrícolas, escenas familiares, figuras humanas con tocados ceremoniales, símbolos geométricos relacionados con calendarios sagrados y, sobre todo, animales de profundo significado espiritual. Jaguar, serpiente, guacamaya, venado. Cada criatura tenía un lugar en el cosmos maya, y su pintura servía como un puente entre el mundo terrenal y el plano divino. Los arqueólogos coinciden en algo. Estos hallazgos funerarios y artísticos no solo documentan costumbres, demuestran una compleja estructura social y espiritual que sigue sorprendiéndonos hasta hoy. Era evidente que bajo la ruta del Tren Maya no solo había arquitectura antigua, había vidas completas esperando ser contadas. A medida que las excavaciones avanzaban hacia los tramos más profundos del proyecto, los investigadores empezaron a encontrar artefactos que desafiaban cualquier explicación sencilla. Entre estos descubrimientos, uno destacó por encima de todos: una gargantilla ceremonial fabricada a partir de una caracola finamente trabajada. El objeto, hallado en el tramo 7 del Tren Maya, entre Quintana Roo y Campeche, mostraba un nivel de precisión artesanal que sorprendió incluso a los especialistas de Lina. Su tallado era tan minucioso y armonioso que solo podía haber sido creado por manos expertas, dedicadas durante semanas o incluso meses a su elaboración. La caracola, asociada desde tiempos ancestrales con el agua, la fertilidad y los ciclos de renacimiento, no era un material común en la vida cotidiana. Su presencia indicaba algo más profundo. Pertenecía a alguien de élite, una figura con poder político, religioso o ambos. Pero lo más asombroso no era su belleza, sino su origen. Los análisis preliminares demostraron que la caracola no provenía de la costa cercana, sino de regiones lejanas, posiblemente del Pacífico. Esto confirmaba un dato que los arqueólogos siempre habían intuido, pero que pocas veces se había podido demostrar con tanta claridad. Los mayas mantenían complejas redes comerciales y diplomáticas que cruzaban toda Mesoamérica. Este hallazgo revelaba que Choquequirao no fue el único centro avanzado. La península también era un nodo clave de interacción cultural entre ciudades distantes. Pero los descubrimientos no se detuvieron allí. Durante trabajos de conservación en el Palacio de Palenque, en Chiapas, un grupo de restauradores encontró algo todavía más excepcional: una cabeza de estuco que representaba al dios del maíz, la deidad más importante del panteón maya, el origen de la vida misma, según el Popol Vuh.
La escultura, cuidadosamente modelada hace más de un milenio, mostraba a un joven con rasgos delicados, cabeza alargada como una mazorca y cabellos que imitaban las hojas del elote. Su tamaño, casi idéntico al de una mazorca real, dejaba claro que estaba diseñada para integrarse simbólicamente al ciclo agrícola y espiritual del maíz. Este hallazgo fue histórico por una razón contundente. Es la primera cabeza de estuco descubierta en la zona arqueológica de Palenque. Estaba oculta dentro de un estanque ritual, como si representara el momento en que la deidad descendía al inframundo para renacer con las lluvias. La combinación de estos dos hallazgos, la gargantilla de caracola y la cabeza del dios del maíz, ofrecía un mensaje claro. Los mayas no solo dominaron la arquitectura y la astronomía, también construyeron un complejo sistema espiritual, económico y simbólico que unía a toda su civilización. Bajo la ruta del Tren Maya, lo que emergía no eran simples objetos, sino fragmentos de un mundo profundamente conectado. Los hallazgos a lo largo de la ruta del Tren Maya revelaron mucho más que templos, entierros y objetos ceremoniales. Lo que emergía bajo la selva era un mensaje directo desde una civilización que nunca dejó de latir. Cada pieza encontrada, desde la cerámica ritual hasta la delicada cabeza del dios del maíz, mostraba una verdad incontestable. Los mayas no fueron un pueblo aislado, sino una sociedad compleja, conectada y extraordinariamente avanzada. Y lo más impresionante es que todo esto es solo el comienzo. Los arqueólogos coinciden en que lo descubierto hasta ahora representa apenas una fracción mínima de lo que todavía permanece oculto. Bajo el suelo húmedo de Yucatán, entre raíces, cavernas y cenotes, podrían yacer miles de estructuras sin explorar, cámaras selladas durante siglos, inscripciones perdidas y artefactos capaces de reescribir capítulos completos de la historia mesoamericana. El Tren Maya, una obra pensada para mover turistas y mercancías, terminó convirtiéndose en un puente inesperado entre dos mundos, el de los antiguos mayas y el de nosotros, quienes hoy tratamos de entender su legado. No se trata solo de arqueología, se trata de identidad, de memoria y de un pasado que sigue vivo en cada símbolo, en cada piedra y en cada mito que los pueblos originarios aún conservan. La selva sigue hablando. Cada excavación es una nueva página de un libro que había estado cerrado durante más de 1000 años. Y aunque estos descubrimientos ya han sorprendido al mundo entero, los expertos aseguran que lo más impactante todavía está esperando bajo la tierra. Ahora la pregunta inevitable es, ¿cuántos tesoros más podría estar ocultando la selva maya? ¿Y qué secretos revelarán cuando finalmente salgan a la luz? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es parte fundamental de esta conversación. Y si este viaje por la historia te fascinó, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando los misterios más profundos de nuestro pasado. Nos vemos en el próximo descubrimiento.